días, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Cabezas. Yo estoy siendo encargado de la cátedra de Sociología y en esta segunda videoconferencia vamos a hablar un poquito sobre algunos de los clásicos de la sociología, en especial una pareja muy particular, que era Don Max y Doña Mariana. Eh, Esta pareja es muy particular porque de ella surgen muchos de los conceptos de la sociología moderna. Eh, es interesante porque por una pelea que hubo a nivel familiar con Don Max, Max Weber, el papá se peleó con el hijo, tenía 8 hermanos, ¿verdad? Son 2 mujeres, todos los demás eran varones. Eh, y se dijeron cosas muy feas. Y un día, llegando eh, ya Max, un poquito más sosegado, se fue a la casa a visitarlo y resulta que se había muerto por una neumonía o alguna cosa así. Y esto le causó un gran pesar, un gran sentimiento de culpa. Y entonces empezó a sentir que necesitaba ser castigado. Entonces la salud mental de Don Max empezó a decaer hasta que tuvo un colapso. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y acá es donde entra Doña Marianne Schnettinger, que ella prácticamente sostuvo a su marido antes de que tal vez pudiera suicidarse. Ese sentimiento de castigo lo llevó a ser un depredador de prostitutas en las que le solicitaba a las prostitutas que lo castigaran con prácticas de sadomasoquismo. Entonces, esta historia es muy interesante y ahí les invito a que podamos verla. Eh, esta actividad es de la asignatura 5414 y vamos a abordar el tema de el libro de Economía y Sociedad hecho por Max Weber, que es el punto neurálgico de toda la sociología moderna, eh, al igual que algunos otros, tanto Marx como Durkheim. Pero en este caso, pues bueno, vamos a hablar acerca de Doña Marianne y Don Max. Yo aquí tengo mis libros. Antes de que me digan algo, estos son mis libros. Vean qué libritos más gruesos. Alguna gente siempre ha mencionado que antes era muy diferente. Vos tenías que comprar los libros, estos los compré de segunda. Em, pero bueno, estos eran mis libros de texto cuando tenía que ver ¿cómo es que se llama? Mi carrera de sociología. Y vean la letritica, ¿verdad? Esta era la forma en la que teníamos que leerlo sin resúmenes y sin PDFs. Era algo bastante fuerte. Eh, Nuestro tema, Economía y Sociedad, el papel de Marianne Schnettinger-Weber en su publicación. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Como les digo, Weber es uno de tantos pensadores. Recordemos que la sociología moderna está basada en 3 grandes pilares, todos hombres, todos varones, 2 de ellos alemanes, Max Weber y Karl Marx, pero
Había uno más que era francés, que era Émile Durkheim. Em, ¿Por qué solo varones? La razón es muy simple. En el siglo XIX la mujer estaba relegada a un papel meramente de ama de casa. Entonces, eh, era muy complejo. Era complejo desde muchos puntos de vista. No se les permitía estudiar. No se les permitía salir a la calle sin estar acompañadas. Y bueno, eso era un problema. Podían estudiar, pero tendrían que estudiar en otros lugares. Por ejemplo, María Curie es de esa misma época, pero ella también tuvo que poder hacerlo porque se casó con un hombre como Pierre Curie, ¿verdad? Recordemos que Marie Curie no se llama Marie Curie, se llama Marianne Sznanolova, no sé qué, porque recuerden que ella es polaca. Lo mismo pasa con doña Marianne. Marianne no es Marianne Weber, es Marianne Schnettinger. Y lo mismo, tiene que llevar el apellido del marido, como se suele ocurrir en las culturas germánicas y anglosajonas, ¿verdad? Todavía en Estados Unidos no se ponen dos apellidos, solo se pone uno. El apellido de la mamá se pierde. Por eso, en mi caso, yo siempre pongo Cabezas-Barrientos para no perder a mi mamá en ese proceso. Bueno, sigamos. Entonces, hablamos de Doña Marianne, perdón, ya me adelanté. Ella es Marianne Schnattinger. Ella es la esposa de Don Max. Don Max sumido en un problema de salud mental bastante eh, importante. Pero hablemos un poco sobre Marianne. Ella es abogada, historiadora del derecho alemán. Ella estudió en la Universidad de Hindenburg. Y bueno, es muy conocida en Alemania como una de las fundadoras del movimiento feminista alemán. Y ahora vamos a ver por qué. Ella hace como intérprete de esa realidad social, ella aborda el tema que construye o de la categoría que construye su marido, que es la categoría de la dominación. Y ella lo que hace es abordar el tema de la dominación, pero en el ámbito doméstico de las mujeres alemanas de ese siglo. Entonces, su trabajo intelectual y sociológico giran alrededor de elementos de género. Por ejemplo, cómo las normas culturales mantienen la desigualdad de género, cómo son las relaciones de poder en el matrimonio, el análisis de la división sexual del trabajo, donde las mujeres siempre tienen doble jornada. Es decir, trabajan en el trabajo, valga la redundancia, y cuando regresan a la casa tienen que trabajar en la casa. Entonces, es una doble jornada. Eso sigue intacto hasta el día de hoy, por cierto. Y el análisis de la construcción social de esa categoría que se llama lo femenino. Bueno, eh, el primer libro de Don Max es este, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max era muy genial en muchas cosas. Él logra observar cómo los evangélicos, al no necesitar de un sacerdote para la interpretación de las escrituras, por lo menos ese es el espíritu de protestante. Digamos que ahora con los neopentecostales eso cambia un poco, ¿verdad? Porque ya la interpretación ya no la pueden hacer los devotos, sino que tiene que ser solamente interpretada por el pastor. Bueno, que es
que eso es una figura muy acatolizada, ¿verdad? De la imagen del cura como único intérprete de la palabra y el que sabe lo que Dios dice. Bueno, los protestantes al principio con Lutero eso no era así. Cada quien podía interpretar las escrituras como quería y de acuerdo a lo que el Espíritu le dijera. Entonces, y eso era una cuestión individual. Eh, el capitalismo se basa en el individualismo y en la, comillas, comillas, libertad de hacer lo que a mí me da la gana. Eh, entonces, esa ética protestante se sembró, tuvo éxito en los países que querían llegar a ser capitalistas. Entonces, teníamos en Europa una relación muy interesante donde los países católicos eran países empobrecidos. España, sur de Francia, Italia, muchos países eslavos en los que eran católicos ortodoxos. Entonces, era muy diferente. Todos los países escandinavos y algunos países eslavos o germánicos empezaron a ser protestantes y eso impulsó su economía mucho. Y Max Weber encontró esa relación entre esa ética protestante del individualismo y el éxito, por así decirlo. Estamos hablando de que estamos en plena revolución industrial. El éxito del posicionamiento del capitalismo en estos países. Bueno, ese fue el primer exitazo que se sacó de ventas Don Max. ¿Qué pasó con Economía y Sociedad? Economía y Sociedad la escribió Don Max en otro momento, cuando estaba teniendo ese colapso mental. Aquí me parece interesante. Esta es una página de la obra original. Esto es lo que él puso. Y le puso este papelito y se lo pegó aquí con cinta. Aquí le pegó este otro papelito con cinta y a este otro papelito le pegó otro papelito con cinta. Aquí le puso un montón de observaciones. Vean esta locura. Así era Don Max. Y tenía un montón de temas desperdigados en su oficina y de papeles inconexos y él nunca pudo cerrar ninguna cosa. Bueno, Don Max se murió. En algunos otros momentos dije que se había suicidado, pero después descubrí que no, que él no se suicidó, sino que murió de COVID. Bueno, no se le llamaba COVID, estamos hablando de principios del siglo XX, 1905 o 1900, antes de 1910. Eh, se llamó la gripe española. Eh, la gente más estudiosa menciona que la gripe española es un tipo de COVID que hubo en aquel momento. Y la gripe española se lo llevó y se murió. Bueno, entonces, doña Mariam, eh, más o menos antes de 1920, empezó a tratar de recopilar todo esto que su marido hizo, que era ininteligible, que ella como su esposa podía tratar de interpretar mejor. Y entre 1921 y 1922 compila y da coherencia a todo el trabajo eh, disperso que había hecho él. Entonces, el libro se publicó con el nombre del marido, no de ella, porque ella no consideraba que era una obra suya. Probablemente ella llenó algunos huecos, probablemente ella ordenó las cosas de forma como se pudo comprender, porque vean esta
locura era necesario. Entonces, ¿qué es lo que trae un libro como Economía y Sociedad? ¿Qué es lo que menciona? Al menos tres aspectos importantes. Primero, la sociología comprensiva, que mucho tiempo después, Dittey, perdón, y eso está en el libro, va a considerarse como la fenomenología, mejor entendida desde el tiempo de Max Weber como la sociología comprensiva. A diferencia de Durkheim y de Martineau, Durkheim y Martineau tenían un elemento especial que era el positivismo. El positivismo no es de las cosas positivas, como alguna gente me ha dicho. El positivismo lo que tiene que ver es con, o sea, lo que es positivo es aquello que yo pueda ver, sentir y medir, es la realidad tangible. Entonces, cuando hablamos de algo positivista, estamos hablando de elementos que tienen que ver con aspectos medibles de la realidad. Entonces, por así decirlo, la biología y las ciencias exactas son muy positivas, porque logran entender la realidad desde su aspecto medible. Y claro, Durkheim y Martineau partían del hecho de que la sociología o las ciencias sociales deberían parecerse más a las ciencias exactas. Por tanto, eran muy positivistas. Em, bueno, vendrá Marx y dirá, el problema está en que el positivismo es un discurso y el discurso no cambia las cosas, las ideas no cambian la historia, lo que cambia la historia son las acciones. Entonces va a venir don Max Weber y va a decir, bueno, a ver, todas las personas, todos los seres humanos hacen las cosas por algo. Tiene que haber una razón, porque no puede ser que la gente trabaje simplemente porque necesita un salario. Suena muy sencillo, pero hay una motivación para el poder salir a trabajar, que debe ser más allá del salario. Y bueno, de ahí sale la sociología comprensiva. ¿Qué es lo que busca la sociología comprensiva? Lo que busca es entender las razones o las motivaciones con las que las personas hacen las cosas. Por ejemplo, eh, yo quiero decir la verdad y voy a decir la verdad. eh, eh, Fulano me cae mal. Fulano es un infeliz. Y hay muchas cosas que lo dicen. Vea cómo le gritó a aquella muchacha. Vea ese chicle pegado ahí. Ese chicle lo pegó él. Esa persona es muy mala persona. Y yo quiero decir la verdad. ¿Qué? Está bien. El asunto a donde va la sociología comprensiva es entender las motivaciones. ¿Por qué o qué te motiva a decir la verdad? Y cuando hacemos eso y empezamos a hacer un análisis de esas motivaciones, encontramos que la persona quiere decir la verdad porque le cae mal al otro, porque el otro un día le sacó la lengua y se enojó. Entonces, las motivaciones muestran la verdad de la realidad social, ¿verdad? Entonces, em, él hace una, para poder comprender, por eso se llama sociología comprensiva, las motivaciones de los seres humanos, hace, ¿cómo es que se llama? Unos tipos ideales para poder entender esa acción social. La acción social necesita ser comprendida desde sus motivaciones. ¿Ok? Weber hace unos tipos ideales para poder hacer esa comprensión. En el libro,
los podemos encontrar en en la parte del capítulo 2 en el que habla de Weber. Por cierto, ojalá esto lo puedan ustedes poner en el cuadro comparativo porque es importante. Vamos a ver dónde está. Ya les digo la página. Estoy en capítulo 2. Perdonen. En la página 86, en el cuadro 7, vienen lo que son esos tipos ideales. Entonces, para poder yo comprender la sociedad, eh, lo hago con arreglo a fines, es decir, porque busco un objetivo, con arreglo a valores, porque busco reivindicar mis propios valores, eh, por afectos, ¿verdad? Donde hice lo que hice con un determinado estado sentimental, o tradicionales que están determinadas por la costumbre. En el cuadro menciona que dos de ellas son racionales y las otras dos son irracionales. Quiten la palabra irracional, son subjetivas. Y ahí es donde viene lo importante de Max Weber, porque lo que él hace es darle carácter de objeto de estudio a la subjetividad. Entonces, lo subjetivo en ciencias sociales es importante. Probablemente en ciencias exactas lo objetivo es más importante. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, lo subjetivo es importante. Y esa subjetividad empieza a analizarse con esta obra. Lo otro son las formas de dominación. Para Weber hay tres formas de dominación. Estaríamos hablando de una que es tradicional, otra, perdón, que es carismática, y otra que es la racional, que es la dominación generada por las leyes. Bien, sigamos. ¿Cómo vivían entonces esas mujeres en 1900? Estaríamos hablando de que tenían una gran subordinación legal. Las mujeres estaban subordinadas a los maridos. No es que hoy sea diferente. Hay todavía cierta subordinación, menos que antes. Pero en muchas ocasiones los maridos tienen que darle permiso a la mujer para salir con las amigas, tiene que darle permiso para estudiar, tiene que darle permiso para hacer X cosa, y esa subordinación sigue existiendo al día de hoy. Ok, menos, por supuesto, menos, porque hay leyes que se llaman discriminaciones positivas para evitar esa subordinación y que esa subordinación se vuelva un derecho, eh, en este caso de los varones. Y otro de los elementos era el control que tenían los varones sobre la propiedad y las decisiones familiares. Ya Marx lo había mencionado en algún otro momento. La sociedad patriarcal surge en el momento en el que las mujeres pierden su derecho a heredar. Eso es una cuestión que había dicho Marx. Eh, mm, el contexto de la vida de Doña Marián era ese contexto en el que una vez que se casaban, perdían el control de sus propiedades y de las decisiones familiares alrededor de la herencia. Eh, Otra cosa es que las mujeres estaban centradas en el hogar. Tenían un acceso muy limitado a la educación superior, como les digo, sí podían estudiar, pero ese acceso era limitado, especialmente en las profesiones que eran masculinas. Era muy difícil que una mujer pudiera estudiar medicina. Em, Derecho a duras penas, física nuclear, como pasó con doña Marie Curie, igualmente eran muy difíciles.
Y el trabajo se centraba principalmente en el ámbito doméstico, tanto como esposa como madre. Y luego la participación social. Tenían prohibido votar. Bueno, en el caso de Costa Rica todavía fue más dramático. Las mujeres pudieron votar hasta 1948. Eh, el que las mujeres votaran era ese tipo de participación política que las mujeres estaban veladas para poder hacer. Pero las mujeres estaban veladas en un montón de campos, ¿verdad? No podían ejercer, no podían estudiar, no podían salir en público, eh, etcétera. Entonces, esa presencia en la vida intelectual y en los espacios públicos era bastante limitada. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a hacer doña María? Primero que nada, tal vez lo más urgente es ordenar las ideas. Luego, ella va a hacer un abordaje sobre el análisis de la estratificación social, es decir, de cómo se divide en clases sociales una sociedad. Y luego, ver el análisis de la familia como una unidad económica y social. En otras palabras, la familia como una institución. Entonces, ya teníamos que en las instituciones sociales teníamos a la iglesia y teníamos a la escuela o al sistema educativo, el sistema religioso y el sistema educativo. Faltaba una y esa fue la que ella abordó, que es la familia. Entonces, tenemos tres grandes instituciones sociales que son la iglesia, la escuela y la familia. Las normas culturales y sociales mantienen ciertas jerarquías en el estatus y las formas de dominación desde las instituciones sociales. Primero, ver a la familia como una unidad económica y social y luego ver cómo hay formas de dominación dentro de esa institución. A mí esto me parece genial. Entonces, digamos, las clases sociales, por ejemplo, en Marx, solo él la ve como muy binaria. Es decir, o sos dueño de los sistemas de producción o no sos dueño de los sistemas de producción. Entonces, solo hay dos, o sos burgués o sos proletario. Ok, en el caso de Weber, o por lo menos de economía y sociedad, más bien la clase social está basada en otros elementos, como por ejemplo la posesión de bienes, eh, la posición en el mercado laboral y el acceso a esos bienes. Entonces, no es lo mismo trabajar como carbonero que trabajar como doctor. Entonces, eso es lo que él habla sobre la posición en el mercado laboral. Y el acceso a los bienes, y ahí tiene que ver con un asunto que está relacionado con el consumo, también va a darnos una idea sobre su clase social. Pero hay un elemento que es importante y es el estatus. El estatus es un elemento basado en el honor, en el prestigio social y se expresa mediante su estilo de vida, ¿verdad? Y aquí es donde uno empieza a notar que qué interesante que se habla de esto en un libro como Economía y Sociedad y que tal vez hay un poco de mano de Marianne. Y es el asunto de que, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? El estatus con las mujeres dentro de una sociedad eh, es menor que si es hombre. Y eso lo vemos incluso hasta el día de hoy. Como los padres de familia lo que quieren tener es un varón, no quieren tener mujeres. Probablemente hay algunos varones que quieren tener mujeres, sin duda, como todo en la vida. Y es que pensemos, ¿qué es lo que desea un varón? Siempre está deseando un varón. Es una cosa que, por así decirlo, es bastante normal, por así decirlo. ¿Cuántas personas desean que su chiquito no lo agarre una vieja fea o una vieja que se quiera aprovechar de él y enseñan al chiquito a cómo despreciar a medio mundo?
y le empiezan a dar a entender desde las películas de Disney, y ustedes lo pueden ver desde las películas de Disney. em, la bruja siempre es la mala, el monstruo siempre es una mujer, eh, la antagonista generalmente es una mujer. Es una cuestión que es como muy propia de nuestra identidad como sociedad, en la que suele ponerse a la mujer como aquella que tienta al hombre, el que le da el fruto prohibido, el que lo inclina hacia el lado oscuro. Siempre se construye esa idea. Entonces, el estatus de una mujer, em, desde esta perspectiva que hace Max Weber desde la sociedad, es muy interesante. Veámoslo de esta forma. Una actriz es buena hasta que se vuelve vieja. No sé si ustedes vieron alguna vez una serie que daba en Netflix que se llamaba Stranger Things. Y había una chica, ¿verdad? Que le decían la 11, que, bueno, estaba sin pelo y todo. Y bueno, la chica obviamente creció y actualmente tiene veintitantos años y es una persona muy bonita. Sin embargo, hay mucha gente que escribe que envejeció mal y que no sé qué. Ay, puña, y yo me pongo, ¿y qué va a hacer? Ponerse una piedra en la jupa para que no crezca. O sea, evidentemente todos los seres humanos vamos a crecer, vamos a envejecer, pero el cobro de la factura a las mujeres envejecidas es mayor, porque el hombre no importa que se vuelva panzón, que se le caiga el pelo, y que tenga una barba canosa. Qué lindo los varones así, con el pelo corto, rapados y con esa barba, musculosos, no sé qué. O sea, somos una sociedad que maltrata, digamos, a las mujeres que son viejas. Es que esa vieja es, véanla como está toda arrugada de las patas de gallo. Uy, no, vea, los pechos caídos. Ay, ay, ay. Y empieza entonces a existir dentro de ese estatus, empieza a haber una factura que se cobra a las mujeres por envejecer. Y las mujeres entonces empiezan a consumir cosméticos a lo bestia, que el ácido hialurónico para las arrugas, que no sé qué para las manchas, que este desodorante quita el café de los sobacos, que esto, y empieza a existir y a construirse una serie de elementos para evitar el envejecimiento. De hecho, las cremas tienen la palabra rejuvenecer. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos esa cuestión con respecto a las mujeres, pero no lo tenemos con los hombres? El volumen es otra cosa, ¿verdad? El hombre gordo, pues bien, sí, puede ser que no tenga tan buena imagen a nivel social y hay un castigo a eso, pero una mujer gorda es todavía más, ¿verdad? Porque la gente que está en los front desk de cualquier empresa generalmente son mujeres muy bonitas, muy delgadas, no son negritas, no son, ¿cómo es que se llama?, de ascendencia indígena, no son morenas, tienen que ser, ojalá, blanquitas y rubias. Y si no está rubia, por lo menos farmacha. Pero que ese tipo de forma en la que nosotros dividimos esos hombres y las mujeres es algo que Marian Weber en ese momento logra entender. Y por supuesto, también esa cuestión de clase social tiene que pasar por el partido, que se refiere más, estamos hablando de 1920, a ideologías políticas. O sos de derecha o sos de izquierda. Sin embargo, ¿dónde están las mujeres?
Las mujeres estaban excluidas y algunas hoy en día siguen estando excluidas. Recordemos que la razón por la que el partido de Chávez no logra ser inscrito es porque tienen un montón de hombres, ¿verdad? Y digamos, el PUSC también tenía un montón de hombres, pero el PUSC lo justificó y entregó las evidencias de esa justificación. En el caso del otro partido, no entregó nada y por eso no lo dejaron inscribirse. Porque ahora hay leyes que dan posibilidad de que haya paridad, pero si no fuera por eso saldría más de un compañerito diciendo, es que a las mujeres no les gusta ser lideresas. Es que no, nadie quiere esos puestos, solo varones. Y excluyen a las mujeres, no se les da esa oportunidad. Generan una serie de mecanismos siempre para mantener a la mujer lejos de la toma de decisiones, ¿verdad? Y por supuesto de las estructuras legales. Una universidad que ustedes pudieran decir tan progre como la Universidad de Costa Rica, eh, 6 de cada 10 de tomadores de decisiones o jefes de departamento son varones, no son mujeres. Entonces, también tenemos en esas estructuras o en esos cuerpos colegiados elementos para favorecer a los varones. Em, y el otro, bueno, la institución familiar y su relación con el poder. Vuelvo un poco, o trato de repasar un poco esos aspectos de la dominación que están en el libro de Economía y Sociedad. La dominación tradicional, la dominación carismática y la dominación racional legal. Entonces, las mujeres suelen estar amarradas a esos tres tipos de dominación. Luego, Marianne Weber hará varias obras ella solita y en esas obras aborda un poco sobre esto, basado en el libro de Max Weber, por supuesto, y lo cita. Hay elementos que generan esa dominación. En el caso de los hogares, la dominación tradicional, que es una dominación que se basa en la tradición y la costumbre, y recordemos que dentro de esa costumbre es que los varones toman las decisiones dentro de los hogares. Entonces pueden haber individuos carismáticos, ya sea líderes políticos o líderes religiosos, que empiezan a decir, la cabeza del hogar es el varón. Un hogar que no que esté tomado por la mujer cae en pecado. Entonces, ese hogar está mal, ¿verdad? Y otro montón de cosas. Y empiezan a existir todo el montón de contradicciones, sabiendo de que algunos maridos en una buena parte son golpeadores, son gritones, eh, mm, probablemente siempre en el fondo dijeron, quiero estudiar esa hora. Yo salgo del cole y yo le empiezo a dar y ahí a lo macho, y veo qué hago. No, no, eso de estudiar y qué hago, y no puedo hacer nada. Me tienen que sostener mis papás y mis papás lo que quieren es que yo trabaje también. Hay una cuestión de costumbre ahí, en donde lanzan al Huila a trabajar desde un solo porque tiene que ganarse la vida, tiene que llevar palo para que vea lo que es la cosa y empiezan a generar la idea de forjar el carácter. En el caso de las mujeres estudian más, que no están amarradas a ese prescrito social. Entonces, el chavalo por ejemplo, trabaja de comisiones como vendedor y vive de las comisiones, de un momento a otro se ve sin trabajo. Y la muchacha, que es profesora en el MEP, tiene un salario de 1.200.000. Y entonces vemos que el sermón del pastor en un domingo dice, el hombre es la cabeza del hogar. Y entonces el mae, por una cuestión completamente irracional, llega y le dice, usted tiene que dejar de trabajar, porque vea a los chiquitos, no tienen una madre quien los críe y no sé qué. Y vamos, usted tiene que trabajar, ¿verdad? Pero vos estás sin empleo, ¿cómo voy a dejar de trabajar? Y dice, no, 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 pero es que vea lo que dice la palabra del Señor, de que usted tiene que dejar de trabajar, dedicarse a la casa y no sé qué y no sé cuánto. Dice, vea, pero
va a comprar los pañales? Yo veo, ahí el Señor hará, el Señor nos pondrá en el camino y no sé qué. Y empiezan ante esas negaciones todas las ideas de que de que el feminismo está destruyendo los hogares, ¿verdad? Y le echan la culpa al feminismo cuando deberían echarle la culpa a los estados inoperantes que lo que hacen es destruir fuentes de empleo, ¿verdad? Pero, eh, y en vez de echarse la culpa de que en algún momento no fuiste a estudiar ni siquiera Lina y no sacaste que sea soldadura, en el INA o qué sé yo, inglés para call center. No, lo que hiciste fue pensar que la culpa es del feminismo y empiezas a ver en TikTok un montón de videos que hablan acerca de cómo el feminismo ha roto las estructuras sociales, ¿verdad? De, en vez de revisar todos los aspectos en cómo esa costumbre te hizo un inútil, porque la costumbre te hizo una persona que no sabe lavar trastos, no sabe cocinar un huevo, no sabe lavar la ropa, no, o sea, tal vez lo mejor hubiera sido poder estudiar algo en el INA. Si no querías una carrera universitaria, está bien, pero te pudiste haber ido al INA y la muchacha te ganó el mandado. Ella sí es licenciada en primer y segundo ciclo. Y obviamente, estando en el MEP, tiene un salario entre 800.000 y 1.200.000. La culpa no es de ella, la culpa es tuya porque seguiste la costumbre de que los hombres tienen que salir ahí a echar fuerza, a ganarse la vida, y, y no te pusiste a estudiar o le echas la culpa al feminismo cuando vos sos un inútil. Vos tenés que cuidar a los hijos, tenés que entrar no es ayudar en la casa, es tu casa. Tenés que hacer el oficio, tenés que saber cómo arreglar una cama, puña. Es el conocimiento más básico que tiene un ser humano para poder vivir en esta sociedad. Arreglar la cama, limpiar, barrer, cocinar, lavar los trastos. El asunto es que volvemos a ese tipo de construcciones basadas en la tradición y la costumbre. Y esto se ve exacerbado ya sea por un discurso a nivel religioso o político que te hace pensar que le tenés que echar la culpa a otra cosa. Eh, y después está esta dominación racional legal en la que está basado en las leyes, ¿verdad? Y en el caso de, de las leyes que nosotros tenemos, son también leyes muy restrictivas. Digamos, en el caso mío, yo perdí el empleo en una ocasión y mi esposa sí estaba trabajando y ella hizo las gestiones en la caja para poder asegurarme y que yo también pudiera ir a un EVAIS a tratarme por cualquier cosa. Y en la caja le dijeron que no, que un varón sí puede, digamos, asegurar a una mujer desempleada, pero al revés no se puede. O sea, una mujer que trabaja no puede asegurar al hombre desempleado. Y de hecho le pidieron un montón de cartas. Y yo decía, "No, no, deja esa cosa. Yo voy a tratar de no enfermarme". Y bueno, por dicha no pasó. Y un tiempo después ya pude conseguir trabajo. El punto aquí es que también desde el punto de vista estructural, las mujeres están en desventaja dentro de este esquema de dominación que mencionaba Weber. Eh, Ella argumenta que muchas leyes del matrimonio y el tiempo están diseñados para privilegiar a los hombres. Y obviamente, la velocidad con que la mujer ha ingresado a los círculos laborales no ha sido la misma velocidad en que los hombres han ingresado a los círculos domésticos. Es que, de veras, y los varones se martirizan diciendo, pero es que yo trabajé 12 horas, estoy cansado y quiero ver el partido. Eh, y la muchacha no trabajó 12 horas también. Y tiene que
hacerte los aritos de cebolla para que vas al partido. Eso es doble jornada. No solamente tuvo que trabajar en el trabajo que tiene, sino que además tiene que trabajar para darte los bocadillos para ver el partido. Es una cuestión que es un privilegio que los hombres tienen y que las construcciones sociales están diseñadas para favorecer. Eh, Ni qué decir de los sistemas legales, ¿verdad? Eh, eh, bueno, no en el caso nuestro, digamos, pienso en Estados Unidos, donde las mujeres pierden cierta autonomía jurídica al casarse. eh, y y empiezan a depender de los maridos. En el caso de la Alemania de 1920, eso era brutal, porque se le arrebataba todos los derechos que tenía la mujer para dárselos al marido. Digamos que esto ocurre todavía en países árabes, incluyendo estos países árabes súper ricos como Dubái, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Eso todavía sigue siendo de esa forma. Y en algunas naciones asiáticas eso también sigue manteniéndose. Por ejemplo, en Japón, si bien las mujeres gozan de muchos derechos, siguen siguen teniendo una estructura política y social en que hace que las mujeres no puedan gozar de esas libertades que la ley les dice, y eso es una contradicción. Em, Sigamos. Las instituciones sociales y el poder como mecanismos de dominación es otro de los elementos que están presentes en economía social. Ver define al Estado como una institución, ¿verdad? Que tiene el monopolio de la fuerza, es el único que puede ejecutar a una persona de manera legal, es el único que puede ejercer la tortura y es el único que puede volar garrote. Entonces, esto es un elemento que es importantísimo dentro del conocimiento que tiene el Estado, o de la dominación que ejerce el Estado, según Weber. Eh, También están las familias, ¿verdad? Que históricamente son un espacio de dominación tradicional, que eso es algo que ya comentamos, y que Marian Weber analiza de cómo es que las leyes en Alemania de 1920 reforzaban esa autoridad masculina. Las religiones obviamente van a legitimar a través de las creencias y los valores, que eso es un elemento que veremos también en el próximo capítulo, que es uno de los ejes fundamentales de la sociología. Las creencias, las normas, los valores y las creencias son la forma en que se utiliza, en que la sociedad se impone a sus individuos para que estas personas consideren que esto es normal. O sea, es que lo normal es que, etcétera. Lo de la economía, que muchas estructuras económicas, específicamente el capitalismo, están basadas en la dominación por el control de la propiedad y los recursos. Para evitar que esto pueda cambiar, se genera la burocracia y la racionalización de la economía mediante las instituciones burocráticas. Esto genera grandes desigualdades. Por ejemplo, con el cobro de los impuestos. Los ricos, ricos, ricos están exentos de impuestos. No pagan impuestos. Esto lo sabemos porque en las zonas francas están hechas para que la gente no pague impuestos. Entonces, la mayor parte de las empresas que generan millones de millones están en zonas francas. Entonces, ellos no pagan impuestos. ¿Quiénes son los que pagan impuestos? Pues nosotros. Prácticamente el sostener al Estado no lo hacen las empresas que pueden hacerlo, sino que lo hacemos nosotros. Y la cuestión del derecho, ¿verdad? Porque estas son la clave para legitimar esa dominación. Marian Weber destaca, ¿verdad?, cómo las leyes favorecen a los hombres y perpetúan la desigualdad. Em, Hemos visto de alguna manera cómo esas leyes quieren volver, ¿verdad?
Recordemos que no sé si ustedes recuerdan cuando se quiso hacer las leyes contra las relaciones impropias, eh, que no son otra cosa más que leyes para evitar la pedofilia. Cuando se hizo, los que primero saltaron para torpedear esta ley fue el PUSC y Movimiento Libertario, eh, cuando estaba Otto Guevara. Y, y cuando la volvieron a sacar para actualizarla, contradictoriamente los que la torpedearon fue Progreso Social Democrático y también Movimiento el Liberal Progresista. Es muy interesante que los que votaron a favor fue el Frente Amplio y Nueva República. Algo pudieron haber hecho y la ley se aprobó. Pero es muy interesante cómo hay partidos políticos que estaban en contra de la ley de relaciones impropias. Em, Tal vez como para ir terminando, hay una frase poderosa de Marianne Weber, que es la mujer, a pesar de toda coacción al trabajo por un lado y a todo deseo de búsqueda profesional por el otro, ve la actividad fuera de casa de una perspectiva muy distinta a la del hombre. La vocación para ella es solo un episodio más, mientras que para el hombre representa la base sólida y duradera de su suerte personal. Eh, la traducción de eso, porque Marianne Weber era igual que el marido en el sentido de que su escritura era bastante profunda, mientras que los hombres, el trabajo es el centro de su vida y define su éxito, para muchas mujeres la vocación es solo un aspecto más de la vida, coexistiendo con otros roles, especialmente con el cuidado del hogar y la familia. Muchísimas gracias. Cualquier consulta, igualmente pueden escribirla a caterasociología@uned.ac.cr. Recuerden que hasta mañana tienen tiempo para poder subir el cuadro comparativo y nos estaríamos viendo en la tercera videoconferencia. Chao.